Listo. Perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos. Este es un tema bastante amplio, ¿sí? Como muchos de los temas que se estuvieron dando, pero este es un poquito más elevado y quiero que entre todos, digamos, vamos a discutir algunas cuestiones. Quiero que se entienda en lo posible, por lo menos la raíz de lo que es el análisis de riesgo. Y después vamos a tener una actividad que se la van a llevar ustedes a su casa para aplicar todo lo que aprendimos acá en sus procesos, ¿sí? Así que, por favor, si necesitan, me paran y voy a estar atento para ir contestando. Después, a lo último, vamos a tener también para poder responder, ¿sí? Muy bien, arrancamos entonces. Este curso es de análisis de riesgo en la producción de alimentos artesanales, HACCP, ¿ok? ¿Qué es HACCP? Como muchos de los sistemas que se implementan después en la industria, vienen por parte de, ya sea de guerra, básicamente, tecnología de guerra, o aeroespacial. O sea, donde se implementan sistemas que son novedosos y que traen beneficios importantes. En este caso, lo que es HACCP es un sistema que comenzó en la implementación para llevar alimentos a los astronautas, o sea, los que estaban en el espacio exterior, ¿sí? Imagínense esta situación, si nosotros mandamos alimentos que tengan algún tipo de contaminación, puntualmente microbiológica, digamos, o física, que veamos, y ellos se descomponen allá arriba, no tienen posibilidad de supervivencia, básicamente. Entonces, lo que en este caso Estados Unidos arrancó con este sistema, Estados Unidos, Rusia, se aseguraban que todos los alimentos que iban a, valga la redundancia, a alimentar a los astronautas en ese tiempo, tenían que ser inocuos. ¿Sí? ¿Qué significa inocuos? Que no le produzca enfermedad a la persona. ¿Sí? Entonces, empezaron con este sistema para puntualmente eso. Después, la industria alimenticia lo fue llevando. Se arrancó con los alimentos para lactantes, que eran muy críticos, después se llevó a cárnicos, después se llevó a diferentes tipos de alimentos hasta que se fue implementando en todo tipo de alimentos. ¿Mm? Entonces, este es un sistema que va un poquito más allá de las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué significa HACCP? Está en inglés, ¿sí? Es Hazard Analysis and Critical Control Point. ¿Qué significa eso? Análisis de peligros Control y puntos críticos de control. y puntos críticos de control. Por favor, apaguen el micrófono, así no se superpone. ¿Qué es? Se define como un sistema de prevención. Esto es importante. Siempre es preventivo, o sea, nos vamos a anticipar al problema. Eso es sumamente importante entenderlo, ¿sí? Para evitar la contaminación alimentaria y garantizar así alimentos seguros, ¿sí? Ustedes van a ver, hago una aclaración, la presentación va a tener bastante texto, pero la intención es que les quede la presentación, ¿sí? Yo voy a ir hablando mucho al respecto, pero la presentación les va a quedar para ustedes. En este sistema se va a identificar, se va a evaluar, se previene y se va a llevar registros de todos los riesgos que pueden llegar a una contaminación a lo largo de toda la cadena de producción, desde el inicio hasta que llega a las manos del consumidor. Fíjense el gráfico, desde el campo, básicamente, el procesamiento, la distribución, la venta minorista, restaurante. En realidad, cada uno de esos actores debería tener el sistema HACCP para evitar arrastrar diferentes problemas desde la producción hasta que llega al consumo, final. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que HACCP es un sistema, ¿sí? Es un sistema que nos va a ayudar a evitar la contaminación del alimento, o sea que el alimento sea inocuo, ¿ok? Antes de tener un sistema de HACCP, y acá ustedes me van a ayudar, porque ya estuvieron viendo varios de estos temas, ¿qué tenemos o con qué tenemos que contar para poder implementar un sistema de HACCP?
Sí o sí tenemos que tener buenas prácticas de manufactura. Fíjense acá abajo. Y hay algo que se llama buenas prácticas agrícolas, o sea, desde el campo, qué prácticas se tienen que hacer para evitar la contaminación. Además de buenas prácticas de manufactura, estaban los POEs. ¿Recuerdan que eran los POEs? Sí. A ver quién me contesta de los 49 que somos. ¿Qué eran los POEs? ¿Vimos eso? Procesos de limpieza, o sea, Muy bien. estandarizados de saneamiento, de Así limpieza. es. Son todos los procedimientos de limpieza que nosotros tenemos que tener. Eso lo estuvieron viendo. Limpieza y desinfección en su momento. Bueno, buenas prácticas lo vieron. ¿Qué otro tema vieron que no aparece acá? Manejo integrado de plagas. Muy bien, manejo integral de plagas, que tendría que aparecer por acá abajo, ¿sí? Pero son todos los prerequisitos. Y hay muchos más prerequisitos que deberíamos tener como asegurado, que es nuestra base, para después subir a HACCP. Si nosotros no tenemos eso, se nos va a complicar. Ahora más adelante vamos a ver por qué se nos va a complicar. Pero lo que quiero dejar claro acá es que tienen que haber prerequisitos, tienen que haber buenas prácticas de manufactura, manejo integral de plagas, POEs y algunas políticas que debemos tener ahí para poder hacer HACCP. ¿Estamos? Esto ya lo conocen y son expertos. ¿Qué tipo de contaminantes podemos tener? ¿Sí? Contaminación biológica, puntualmente, o lo que más nos interesa son los microorganismos, bacterias y hongos, pero pueden haber insectos también, todo lo que sea biológico, o sea que tenga vida puntualmente, lo vamos a llamar contaminación biológica. Esto lo vieron con Mónica también en su momento. En manipulación de alimentos, ¿no? Para lo que es manipulación de alimentos vieron todo este tema. Contaminación química, ¿sí? Por sustancias químicas como detergentes, pesticidas, productos de limpieza. ¿Qué otra cosa puede estar ahí que sea un producto químico en nuestro proceso? Que pueda afectar. ¿Un ejemplo? Aditivos. Desinfectantes. Desinfectante como la lavandina. Aditivos, desinfectantes, ¿qué más? Piensen en sus máquinas. ¿Qué tienen sus máquinas? Aceite. Aceite, todo lo que sea lubricantes, ¿sí? Todo lo que sea lubricantes, todo lo que sea productos químicos, refrigerantes, todo lo que sean sustancias químicas, bueno, eso podría llegar a ser una contaminación si no lo controlamos. Contaminación física, bueno, acá tenemos de todo, ¿no? Elementos ajenos al alimento, pueden ser pelos, trozos de metal, madera, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que sea físico. Bien, esta clasificación es importante. Sí. Perdón, no, porque este es mi primer curso y hay temas que no los he visto todavía. Dentro de las contaminaciones físicas, ¿pueden ser restos de comida, por ejemplo, que haya sido mal lavado, por ejemplo, un utensilio? Sí, ¿cómo no? Ah, sí, bien. eso podría ser. Perfecto. Es algo físico externo, digamos, ¿no? Eso por ahí, un alimento que queda seco, que sea sucio, que quede ahí, eso va a ser algo... Claro, si eso llega al alimento, digamos, ¿no? Entonces en ese caso podría llegar a ser una contaminación física o provocar una contaminación biológica. Sí, todo esto estamos hablando de nuestro producto que contenga algo que no sea el alimento, ¿sí? Entonces, si hablamos de un envase sucio, por ahí yo estoy reutilizando ese molde, entonces mi alimento por ahí se queda algo adherido de la producción anterior, que no debería estar ahí, que puede generar una contaminación, porque no es parte del alimento, por ahí es algo deshidratado, algo seco que haya quedado, y cuando uno lo come, lo nota diferente, digamos, ¿no? Bien, ¿estamos ahí entonces? Estos tres contaminantes, por lo menos. Y si yo les pregunto alérgenos, ¿qué eran los alérgenos? ¿Se acuerdan? Los alérgenos son sustancias que generan Bueno, alergia. eso sí que todavía no lo vieron muy en detalle hasta ahora. Perfecto. Pero bueno, rápidamente los alérgenos son sustancias químicas que están en los alimentos naturalmente, digamos, y que me generan alergia. Dependiendo de la persona, le puede generar alergia o no. Entonces, bueno, hay una clasificación de alérgenos, pero es una sustancia química, así que sería un contaminante químico. Generalmente son proteínas, ¿sí?
¿Ok? Sigamos. Entonces tenemos estos contaminantes. Bien, esto lo tienen que saber, lo tienen que tener clarísimo, ¿sí? Entonces no nos vamos de esta filmina hasta que entendamos el concepto. Vamos a decir dos cosas, peligro y riesgo, ¿sí? Esos dos conceptos los tenemos que tener claros. ¿Qué es peligro? Vamos a leerlo, dice, agente biológico, físico o químico presente en el alimento que puede causar un efecto adverso para la salud del consumidor. ¿Qué es esto? Agente, ¿sí? ¿Qué es un agente? Es algo biológico, físico, químico que está en el alimento, que no debería estar, y que le va a generar algún tipo de enfermedad o inclusive la muerte a la persona que lo come. Y acá lo resalto porque es importante, dije muerte. Hay muchos casos también que comieron alimentos que estaban contaminados y que mataron a las personas. Por eso es importante conocer este tema. No es solamente que vamos a generar enfermedad, sino que podemos matar a la gente. Entonces yo quiero que sean conscientes de, como productores de alimentos, qué implica eso. Entonces, volvamos con el concepto. ¿Peligro qué es? Es un agente, es algo que sea biológico, físico, químico, que está en el alimento y me va a generar enfermedad, si yo lo consumo. ¿Ok? Entonces, que me quede esa palabra, o agente o algo. Para no decir algo, se le dice agente. ¿Sí? Riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la estimación de probabilidad de ocurrencia y de la gravedad o severidad asociada del peligro. Generalmente es una multiplicación, ahora lo vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, a ver, no vamos con un ejemplo de alimento, después vamos con un ejemplo de alimento para diferenciar qué es peligro y qué es riesgo. Imagínense esta situación. Ustedes están en un campo, ¿sí? Están en un campo, hay una ruta y ustedes tienen que cruzar esa ruta. Por esa ruta pasan autos, ¿sí? Pero estamos en el medio del campo. ¿Por qué quiero decir esto? Ahora van a ver. ¿Cuál es el peligro ahí? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el agente? No, el peligro es que te lleven por delante, digamos, pero es poco probable. Bueno, vamos despacio. ¿Qué es el peligro? El auto, que me atropelle el auto. Que te atropelle. ¿Sí? Que me atropelle el auto. Bueno, entonces, si hay una carretera y estamos en un campo, digamos, el auto va a estar, digamos, se supone que va a estar o no. Después tenemos el riesgo, que es la probabilidad. Y para sacar, el riesgo, perdón, es dos cosas tiene el riesgo. Probabilidad y gravedad o severidad, como se dice ahí. Generalmente se usa severidad. ¿Qué es probabilidad? O sea, ¿qué tan probable es que esté el auto, o que pase el auto cuando yo esté cruzando y me choque? ¿Sí? Y el otro punto, severidad, es, si me choca, ¿qué me pasa? ¿Me golpea, me caigo y me levanto, o me mata? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, el riesgo tiene esas dos cosas. ¿Qué tan probable es que pase un auto y me atropelle? Y la severidad significa, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Me voy a morir, o me va a golpear, o me va a raspar, o lo que fuera? ¿Sí? Entonces, la probabilidad ahí es baja, en este caso que yo le decía, en el medio del campo, cuando pasa un auto cada 1 hora, por ejemplo, ahí yo estoy hablando de probabilidad, o sea, de frecuencia, pasa un auto cada 1 hora, y supongamos que pasa a 10 kilómetros por hora. O sea, si me choca, me va a empujar, pero no me va a matar, no me va a golpear. ¿Entienden? ¿Cuál es el peligro? ¿El auto o que me atropelle el auto? Ese sería como el agente. ¿Cuál es la probabilidad? Y la probabilidad es baja, porque pasa 1 vez por hora. O sea, justo tengo que cruzar en el momento que el auto pase. Y encima la severidad es muy baja, o sea, pasa a 10 kilómetros por hora, muy despacito. Vamos al contraejemplo. En vez de estar en el campo, estamos en la ciudad. ¿Sí? En el medio de la ciudad, los autos pasan muy rápido y pasan, no sé, 60, 70, 100 autos por hora. ¿Sí? O más, mucho más que eso. ¿Cuál es el peligro ahí, en el medio de la ciudad? El auto. El Muy auto el auto mismo, o que me atropelle el un peligro es auto. el mismo. El peligro es el mismo, muy bien. ¿Y el riesgo?
la probabilidad seguramente va a ser más alta, ¿no? Alta, Porque pasan sí. muchos más autos. Hay más, Y la seguridad, hay más probabilidad de un accidente. En la claro, ciudad, en el campo. ¿qué tan probable es que me choque sería, no? Y es altamente probable porque pasan muchos autos. La idea es que yo cruce. Aumenta el riesgo. Bien, la probabilidad es alta. Y la severidad, porque pasan muy rápido, les dije yo, y va a ser alta, me puede matar, básicamente. Entonces, probabilidad y severidad en ese caso son altos, entonces el riesgo es alto. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Todos? Sí, se entiende, se entiende. Peligro es un agente. Y después el riesgo tiene dos patitas. Probabilidad por un lado y severidad por el otro. Ahora vamos a ir con ejemplos, no se preocupen. De todas formas, me parece que es como lo vea al ejemplo, porque si estoy en el medio de una ruta en el campo, es más probable que la severidad del único auto que pasa por hora sea más grande, porque pasa a 100 kilómetros por hora. Dije que pasaba a En 10 cambio- kilómetros por hora. No, pero digo, como un contraejemplo, ¿no? En cambio, en 9 de julio y Corrientes, en el Obelisco, es mucho más probable que a lo mejor me choque un auto arrancando el semáforo y la severidad fuera muy baja porque apenas me toca. Totalmente. También hay un Ahí cambio ahí tenemos diferentes ejemplos y está muy bien, no sé quién está hablando, disculpen, pero mi está nombre es Gabriel Riera. Gabriel, perfecto. Sí, yo por eso acoté mucho el ejemplo, ¿sí? Porque si no íbamos a disparar un montón de cosas. El ejemplo fue, en el campo, el auto va a 10 kilómetros por hora y pasa 1 por hora, o sea, yo tengo que cruzar en algún momento, y bueno, por eso la probabilidad es baja, la seguridad es baja, ¿no? Después están todos estos matices. O sea, el ejemplo era solamente para diferenciar qué es peligro de riesgo, para que lo tengamos claro, porque este es un ejemplo de donde se equivocan muchos, y hasta profesionales también se equivocan. Tenemos que tener bien claro qué es un peligro y qué es un riesgo. ¿Ok? Perfecto. Vamos adelante. ¿Qué es un punto crítico de control? Ese es otro concepto. Un punto crítico de control es un punto crítico en el proceso, ¿sí? Es un paso o una etapa del proceso en el que se puede aplicar el control y es esencial para prevenir o eliminar un peligro para la seguridad alimentaria o reducirlo a un nivel aceptable. ¿Qué significa esto? En nuestro proceso vamos a tener diferentes cuestiones: cocción, envasado, ¿sí? Y diferentes operaciones: cortado, dosificación, un montón de operaciones dentro de nuestro proceso, que por ahí una operación es como crítica. ¿Qué significa eso? Que en ese momento tengo que hacer algo, porque si no lo hago en ese momento, este peligro va a continuar, digamos. Ahora lo vamos a ver con ejemplo. Pero para que se pueda entender, es un momento en el proceso donde yo tengo que hacer algo para asegurarme que el peligro o no existe, ¿sí? No va a estar ese peligro, o si está presente va a estar en una cantidad aceptable, en un nivel aceptable. Por ejemplo, todos los alimentos, o todos los alimentos que vienen digamos, de la huerta, de la producción que no sea orgánica, va a tener algún pesticida, ¿sí? Algún insecticida, va a tener un herbicida, va a tener algo ese producto. Pero esos niveles que tienen son muy bajos, ¿sí? Y no le van a causar enfermedad a la persona, por lo menos en su vida, ¿sí? Pero hay algo. Pero esa concentración de pesticida, además, es aceptable. Significa que no me va a causar enfermedad en un periodo de, no sé, 80, 90 años, que nosotros vivimos generalmente. Entonces, o se elimina o se reduce a un nivel aceptable. ¿Qué significa un nivel aceptable? Que no le va a generar enfermedad a la persona que lo coma. ¿Ok? Algunas preguntas que se pueden hacer si cree que existe un peligro. ¿Existen medidas preventivas? Ahí vamos con el ejemplo. Un pelo o muchos pelos en un producto. ¿Qué medidas preventivas tienen? O sea, para evitar que no esté el pelo en el producto. Y hay que trabajar con el pelo atado y con cofia.
Muy bien. ¿Y eso de dónde viene? De las buenas prácticas de manufactura. Una de las cosas es proteger, digamos, al operador para que no contamine el alimento. ¿Sí? Entonces hay medidas Buena preventivas. práctica de higiene. Así es, buenas prácticas de higiene. La segunda pregunta es, ¿se puede reducir o eliminar los peligros con ese punto crítico de control? Sí, no. Se bueno, pueden reducir. ahora lo vamos a ver. En situaciones reales, ¿cuál es el nivel de riesgo? ¿Sí? Si hay un pelo en el alimento, escuchen esto es sumamente importante. Si hay un pelo en el alimento, ¿no? ¿El riesgo qué era? Probabilidad y severidad. ¿Sí? Supongamos que la probabilidad sea alta, o sea que haya pelos en el alimento, que exista realmente. ¿Cuál es la severidad? Si yo me lo como al alimento, ¿me va a caer mal? ¿Me voy a morir? ¿No me va a pasar nada? Bueno, la severidad es baja. La severidad es súper baja. O sea, va a ser Claro. desagradable. A nadie le va a gustar Claro. comer un alimento que tenga un pelo. Pero si me lo como al pelo, no me va a pasar nada. Claro, ¿Sí? sí. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, HACCP, ¿sí? Este sistema que estamos viendo, tiene que ver con inocuidad. ¿Qué significa inocuidad? O sea, que no llegue a causar enfermedad o muerte. A HACCP no le importa mucho la calidad, no le importa si el producto es rico, si no es rico, si es salado o no es salado, o sea, tiene que ver más que ver con el daño que le puede producir al consumidor, ¿ok? Pero igual se puede hacer el análisis de todo, ahora lo vamos a ver. ¿Hay otro paso que pueda dar para reducir o eliminar el peligro? Algunos de los puntos críticos de control más comunes se encuentran en la cocción, enfriamiento, recalentamiento de alimentos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ver todo el proceso y ver si hay otro punto que esté más arriba que me elimine o me reduzca ese peligro. Vuelvo a repetir, lo vamos a seguir. Es un tema intenso, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Si quedan dudas, ahora lo vemos un poco más adelante, con algunos ejemplos. Bien, pasos preliminares para poder establecer el sistema HACCP. ¿Qué hay que hacer? Tanto la teoría como la práctica nos llevan a diferentes puntos. Lo primero que hay que hacer es formar un equipo. ¿Sí? Un equipo puede ser una, dos personas, generalmente más de 2 personas. Porque 2 personas piensan más que una. Básicamente ese es el concepto. Pero lo ideal sería que sean más. Pero bueno, como estamos a nivel pupa, ya con 2 personas podemos armar el equipo de HACCP. ¿Qué va a hacer? Primero acá tenemos que definir la formación del equipo que sea responsable de elaborar, ejecutar el programa y efectuar su implementación y seguimiento, ¿sí? Este equipo debe estar formado por personal de distintas áreas o que cumplan con diferentes funciones dentro del proceso. Acá, como somos empresas chiquitas y demás, ya con 1 o 2 personas, que nosotros somos, me incluyo porque también en algún momento tuve un emprendimiento, lo tengo, somos multifacéticos. O sea, compramos, producimos, vendemos, ¿sí? Entendemos esa situación, así que una persona por ahí conoce muchas etapas del proceso tanto de producción como de comercialización. Así que acá la formación del equipo, la idea es tener 2 personas al menos y que estén formadas. Parte de la formación es lo que les estoy mostrando yo ahora y lo que ustedes están estudiando en este momento, ¿sí? Esto es estar formado. Cuando uno habla de un sistema HACCP, digamos, por lo menos tienen que tener el concepto de HACCP y cómo hacerlo. El segundo punto es describir el producto. ¿Qué significa describir el producto? El producto que nosotros hacemos y que vamos a comercializar. Mínimamente, por lo menos tenemos que tener esto. Composición, ¿sí? ¿Qué materias primas usamos para el proceso? ¿Cuáles son los ingredientes también? ¿Qué aditivos? Etcétera. Ahí también, bueno, en composición entra de qué está hecho el alimento, básicamente. El segundo punto es estructura de características físicas y químicas. Si es sólido, si es líquido, si es un gel, qué pH tiene, qué grados Brix debe tener, etc. ¿Sí? Tecnología de proceso. Si hay cocción, si hay un congelamiento, si hay secado, si hay salazón, si hay ahumado, etc. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso que nosotros usamos para hacer nuestros alimentos? El envasado.
si es tipo hermético, si es al vacío, qué tipo de material usamos, si usamos vidrio, si usamos plástico, si va con cartón. Bueno, toda la información que se requiera de los materiales de empaque y su proceso de envasado. Otro punto importante, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. Este producto que hacemos nosotros, ¿se puede almacenar a temperatura ambiente o requiere refrigeración o requiere estar congelado? ¿Cómo lo voy a distribuir? También necesito que lo distribuyan en forma congelada, o sea, con un transporte con equipo, digamos, o no hace falta temperatura. Bueno, no debe estar expuesto al sol, un montón de condiciones que nosotros tenemos que cumplir para que el alimento se mantenga inocuo. Ahí puede que en todo el proceso de producción el alimento sea inocuo, pero si no lo almacenamos correctamente, vamos a generar un problema de inocuidad, ¿sí? Entonces, las condiciones de almacenamiento son importantes. También las recomendaciones, asociado a eso, recomendaciones de conservación y uso. O sea, si yo abro una mermelada, ¿la puedo dejar a temperatura ambiente o la tengo que meter dentro de la heladera una vez abierto? ¿Sí? Digo mermelada por decir mermelada, pero galletita, ¿qué pasa con la galletita? ¿Qué pasa con los licores? ¿Qué pasa con esto? Con lo otro, ¿no? Todos los productos que podemos hacer. Periodo de vida útil, ¿sí? ¿Cuánto es la vida útil del producto? Y establecimiento y adopción de criterios microbiológicos. Acá voy a hacer una salvedad. Todo lo que es análisis de riesgo aplica para todo tipo de productos, ¿sí? Para todo tipo de producto alimenticio. La PUPA, ¿sí? Está pensada para pequeños emprendimientos, pero de alimentos que sean de bajo riesgo. ¿Qué significa esto? De bajo riesgo significa que es muy poco probable que haya una contaminación microbiológica. Así es como la clasificación. Tenemos de mediano riesgo y de alto riesgo. Esto lo vieron también en manipulación de alimentos. De bajo riesgo me va a decir que la contaminación es baja o es poco probable. Entonces, por eso uno puede hacer una galletita, uno podría hacer una mermelada, un licor. Todo lo que hace la pupa se está pensado que tenga bajo riesgo, ¿sí? Porque si el riesgo es más alto, debemos tener muchos controles. Entonces, por eso está pensado de esa forma. ¿Estamos hasta ahí? ¿Más o menos? Vamos rápido porque tenemos muchas cosas. Después, intención de uso y destino. Esto también tiene que estar. El equipo, ¿sí? El HACCP, estas 2 personas como mínimo, debe detallar el uso normal y previsto que el consumidor hará del producto y al grupo de consumidores que está destinado. O sea, yo recibo el producto, lo tengo que almacenar, no lo tengo que almacenar, lo tengo que combinar con algo, lo tengo que cocinar o me lo puedo comer así directamente. Ese es el uso previsto, ¿sí? Después determinar la utilización a la que debe destinarse el producto por parte del consumidor final. O sea, ¿para quién va ese producto? La miel la puede consumir todos, toda la sociedad la puede consumir la miel. No. ¿Quién habló? No. Andrés. Yo. ¿Qué decís, Andrés? Los niños menores de 5 años no la pueden consumir. ¿De 5 años? ¿Tanto? Sí, poquito, sí. Creo que era de 5, no me acuerdo bien ahora. Diabético. Y de 2, ahí Lucrecia me corrige. Bien. Y bueno, la gente diabética creo que tampoco, si no me equivoco. Está bien, sí, mínimamente respecto a lo que es inocuidad, sí, mínimo 2 años, ¿no? Exacto. Si no hay una bacteria, que es el Clostridium botulinum, que puede generar muerte al infante, básicamente, porque no tiene las defensas suficientes para ese microorganismo. Bien, ¿sí? Entonces, la determinación a quién va destinado es importante. Después hay que hacer elaboración del diagrama de flujo. ¿Qué es esto? Básicamente, decir la recepción, decir las etapas del proceso. Recepción de materia prima, dosificación, amasado, cocción, enfriamiento, envasado, almacenamiento, distribución, ¿sí? Todas las etapas, ¿sí? Del proceso, las operaciones se llama, que va pasando en la producción del alimento. Así cada uno va a tener su diagrama de flujo.
Pero es importantísimo tenerlo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ir cuadrito por cuadrito del flujo. ¿Qué pasa en la recepción? Y ahí vamos a tener que pensar. Ahora después vamos a verlo. Pero yo le voy diciendo cómo es la metodología para que ustedes lo vean. Tenemos que tener sí o sí el diagrama de flujo. El propósito del diagrama de flujo, entonces, proporcionar una descripción simple y clara de todas las operaciones involucradas en el proceso del producto en cuestión, ¿sí? Abarca las etapas del proceso, así como los factores que pueden afectar la estabilidad y la sanidad del alimento. Por ejemplo, se dice almacenamiento refrigerado. Bueno, ahí yo tengo que ampliar un poco. No sé, a una temperatura menor de 5 grados, ¿sí? Por ejemplo. Cocción. Si dice cocción, ¿uno qué piensa para poder controlar la cocción? ¿Qué debería pensar? ¿En qué factores debe afectar la cocción? Tiempo. Temperatura. Tiempo y temperatura. Muy bien. Tiempo y temperatura. Esos son dos puntos claves, ¿sí? Tiempo y temperatura, que tenemos que controlar para que el producto salga bien, digamos, ¿no? De calidad, de lo que esperamos, y que sea inocuo, o sea, que no me genere enfermedad. En la leche, por ejemplo, en el proceso de leche fluida, hay un proceso que se llama pasteurización, ¿sí? ¿Cuál es la idea de pasteurizar la leche? Es eliminar, ¿sí?, todos los microorganismos patógenos. ¿Qué significa esto? Los microorganismos que me puedan generar enfermedad. Entonces la leche sí o sí tiene que estar pasteurizada, o sea, ese proceso me va a eliminar los microorganismos que me puedan generar enfermedad. Entonces, ahí yo tengo que controlar ¿qué cosa? Temperatura y tiempo. Sí o sí, hay diferentes procesos de pasteurización, pero sí o sí las empresas que pasteurizan, eso lo tienen que controlar. Y adivinen qué es la pasteurización para la leche en ese caso. Es un punto crítico de control, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Es un punto que yo sí o sí tengo que controlar. Porque si yo no controlo la temperatura y el tiempo ahí, supongamos que no me llega la temperatura que necesito, ni lo dejo el tiempo que necesito en ese proceso, la leche va a seguir y por ahí tiene microorganismos que me van a generar enfermedad. Si yo no lo eliminé ahí, listo, el producto va a salir contaminado, o puede salir contaminado. ¿Me explico? ¿Estamos? Bien. Toda esta información se tiene que actualizar. O sea, cambia el proceso, hay que actualizar. Estos son los 7 principios de HACCP. El análisis de peligro por un lado, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver. Los puntos críticos de control que resulta de este análisis. Hay que establecer límites críticos, ahora lo vamos a ver. Hay que hacer un monitoreo. Acciones correctivas en el caso de que se me vaya el monitoreo. Verificación y documentación. Esos son los 7 principios. Para uno tener HACCP mínimamente tiene que tener estos 7 principios, que ahora lo vamos a ir viendo. Bien, iniciar el análisis de peligro. Estamos en la primera parte, ¿sí? Análisis de peligro. Ya sabemos que es un peligro, ya sabemos que es riesgo, digamos, ¿no? Dice, iniciar el análisis de peligro. Implica analizar paso a paso, ¿viste este diagrama de flujo que hicimos? Tenemos que mirar cada uno de los pasos. Además de todo ese proceso, tenemos que ver los ingredientes, o sea, toda la materia prima, de qué viene, de dónde proviene, cómo se manejan sus materias primas, la distribución, la fabricación, el consumo de las producciones finales, en el cual o durante la cual existe la posibilidad de un peligro de contaminación. Volvamos. Para hacer el análisis de peligro tenemos que tener todas las materias primas, considerar todas las materias primas, todo nuestro proceso de producción, ¿sí?, y después la distribución y la comercialización de ese producto. ¿Okay? Tenemos que pensar toda la etapa, de donde recibimos la materia prima, qué hacemos nosotros y a dónde lo mandamos. Piensen los riesgos. Acá, miren lo que dice, piensen los riesgos potenciales asociados con la contaminación biológica, química y física. Después de identificar los riesgos, comience a identificar e implementar medidas preventivas para cada riesgo. ¿Sí? La identificación debe realizarse en base de, ahora,
tenemos que, en realidad, identificar todos los peligros, no los riesgos. Acá hay un error. Los peligros tenemos que identificar, o sea, los agentes. Todos los agentes que pueden aparecer. Por ejemplo, materia prima, harina de trigo, ¿sí? Hay muchos que usan harina de trigo por ahí. La harina de trigo, díganme algún contaminante que pueda venir en la harina de trigo que sea biológico. A ver. ¿Los insectos? Muy bien, los insectos, los gorgojos. Los ¿sí? gorgojos. Ojo. Bien, ¿a ver una contaminación física que pueda venir con la harina? El moho también puede ser, la humedad. Los hongos, sí, eso es biológico, sí. Y Tierra, físico, polvo. tierra, polvo, pedazo de madera, puede venir cualquier cosa, ¿no? Y químico, Algún veneno. Algún desinfectante. así es. Cualquier producto químico que pueda venir ahí, ¿ok? Entonces, nosotros vemos la materia prima y tenemos que hacer un listado. Acá puede venir esto, esto. Pero también, a ver, para hacer todo este análisis nosotros tenemos que... hay cierta coherencia. Por ejemplo, no voy a esperar que en la harina venga, no sé, a ver qué podría llegar a ser. Algún tipo de antibiótico, algo raro, porque no va a estar, generalmente no se usa para eso, entonces no lo voy a buscar a eso. Pero sí pueden venir, no sé, pedacitos de piedra, pueden venir un montón de cosas. Entonces, cuando uno hace ese análisis, tiene que tener en cuenta que la información preliminar y los datos recopilados, ¿sí?, de la bibliografía, o sea, sabemos qué tipo de contaminante puede haber en la harina, hay que buscar, hay que investigar sobre harina, hay que saber sobre eso. La experiencia, esto es muy importante, ustedes tienen experiencia. Habrán abierto la bolsa en algún momento y algún contaminante por ahí encontraron, entonces ahí ya hay experiencia. Un pedazo de plástico, de alguna escoba, yo les cuento mi experiencia, ¿no? Piedritas, gomas, todo lo que... ¿Cómo? Hilo. Un Hilo. pedazo. Sí. Así es. Bueno, ustedes ahí tienen varias experiencias para saber qué puede o qué encontraron en su momento. Después, información interna y externa que incluya, en la medida de lo posible, los datos epidemiológicos, científicos y otros antecedentes históricos. Entonces, esto es investigar, ¿no? Si yo estoy haciendo, no sé, panificados, tendría que ver en toda la historia de panificados qué tipo de contaminación existió en su momento. Hay algo que se llama DON, ¿sí? Es una toxina que aparece en la harina, generada por un hongo. Bueno, entonces eso lo No tenemos... te escuché cómo se llamaba. DON, D-O-N. O vomitoxina se llama también esa toxina en la harina. Discúlpame, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene el mismo nivel de contaminación si vos compras los bolsones grandes de harina a trabajar con la harina directamente ya empaquetada de kilo? ¿Tiene el mismo, o sea, tiene el mismo grado de por ahí de peligro? No, a priori de riesgo sería, ¿no? De riesgo. No, a priori no, pero va a depender mucho de la empresa, ¿no? Por ahí sí. Okay. Es como esto, ¿no? Si nosotros tenemos dos pupas que hacen, las dos pupas hacen pan, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es más riesgosa? Y no sé, hay que ver si la empresa tiene buenas prácticas de manufactura, si tiene un análisis de riesgo, de peligros, una evaluación de los riesgos, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a depender mucho de la empresa también. Ahora yo les cuento un poco de las empresas grandes y cómo se manejan. Haber gatos y lo almacenan y los gatos pueden pasar por arriba de las bolsas. He visto en varias partes también. Puede pasar de todo, no debería, pero bueno. Sigamos. Después hay que tener en cuenta la información de la cadena alimentaria sobre los peligros para la inocuidad de los alimentos relacionados con la inocuidad de los productos terminados, los productos intermedios y los alimentos en el momento de consumo. Esto es cómo viene el producto. Un poco esto, ¿no? La harina, no sé, el azúcar. A ver, ¿quién hace dulce o quién usa azúcar? ¿Qué encontró en el azúcar en algún momento? A ver si encontraron algo. ¿Nada raro?
Yo compro bolsas de 50 kilos y suelen aparecer cascaritas negras que no sé bien qué son. Ajá. Eso puede ser por Generalmente procesos. he visto hormigas en la bolsa de azúcar que hemos comprado. También, insectos. Pelotitas, Bueno, azúcar endurecida. esos puntos negros son del proceso de secado, de cocción, digamos, ¿no? Que se carboniza un poco y queda, digamos, en el producto. Generalmente se llaman puntos negros en el azúcar. Bien. Después hay que tener en cuenta los requisitos legales, los reglamentarios y los del cliente, ¿sí? Por ejemplo, la legislación dice una cosa y, no sé, vomitoxina no puede ser más de 20 miligramos por kilo en harina. Después puede venir un cliente y decir, no quiero 20, quiero que sea 5, porque yo quiero que sea mejor todavía. Bueno, no va a poder pedir algo que sea, digamos, que no supere la ley. O sea, siempre la ley es como la base. Después un cliente puede pedir más o menos no, digamos, ¿no? Mínimo la ley, pero después lo demás. Hay que tener en cuenta eso. Ustedes los clientes van a ser el consumidor final, entonces para ustedes va a ser la ley, digamos, ¿no? Pero si hubiese un cliente de por medio, por ahí puede ser más exigente. Y me voy a detener acá, porque esto es hermoso, ahí lo vamos a ver y lo vamos a ir despacito. Nosotros tenemos que, este es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, pero para que lo vean en forma práctica. Nosotros tenemos peligro, que dijimos que era un agente, ¿sí? Que puede ser físico, químico, biológico. Y después tenemos algo que se llama riesgo, ¿sí? Y yo les dije que el riesgo era probabilidad y la severidad. Fíjense acá. El valor del riesgo, ¿me siguen ahí? ¿Lo ven? Al rojito, a ver si yo tengo algo para apuntar. Un segundito, ¿no? Rato. ¿Ahí ven el ratón o no? ¿Ven la flecha? ¿Sí? Sí. Bien, buenísimo. Acá dice valor de riesgo. Esto sería el riesgo. El riesgo es causa, que en este caso sería la probabilidad, ¿sí? O sea, la causa, y el efecto sería la severidad. O sea, ¿qué es lo que va a causar? O sea, la ocurrencia, y qué me va a generar efectos, ¿sí? Entonces puede ser probable y puede ser muy severo o puede ser muy poco severo. Entonces, acá hice un ejemplo, es una matriz, fíjense que acá hay probabilidad de ocurrencia, o sea que aparezca el peligro, que esté presente el peligro, y le puse 4 números, pero acá pueden ser los números que quieran. Este es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo bastante completo para que lo tengan. Y la severidad es 3, 6 y 9, es un ejemplo, vuelvo a repetir. Entonces acá nosotros tenemos multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, acá es 3 por 1 es 3, 3 por 3 es 9, 3 por 6 18, y así sucesivamente. Siempre es probabilidad por severidad y me da ese número. ¿Sí? ¿Me explico? Bien, vamos a ver, por ejemplo, probabilidad. ¿Qué significa que la probabilidad sea 1? Porque nosotros tenemos que decir que es 1. Y 1 para mí significa baja o despreciable, ¿no? En teoría es probable, pero ahí se me cortó, pero no ocurre o ocurre muy poco. No hay evidencia de que ocurra, de que exista eso. Por ejemplo, 3 es baja, pero no despreciable. Menos de 3 eventos al año, por ejemplo, ¿no? Esto es como para darle un marco. Después uno puede hacer la descripción que quiera. Por ejemplo, 6. 6 tiene un valor medio, aparece entre 3 y 10 eventos al año. ¿Qué significa entre 3 y 10 eventos al año? Esto de abrir la bolsa de harina y en el año encontré, de todo lo que abrí, 3 veces encontré un pedazo de papel adentro de la harina. ¿Sí? Ese es el evento. Entonces el peligro está. ¿El peligro cuál es ahí? El pedazo de cartón o de papel que aparece. ¿Sí? ¿Y qué tipo de peligro es el pedazo de cartón? Físico. Muy bien, muy bien. Vamos, me están siguiendo. Buenísimo.
En el 3 era menos de 3 eventos al año, o sea, yo durante todo el año abrí y 3 veces solamente, o 2 veces encontré. Entonces, fíjense que estos números tienen una correlación, no es que yo le pongo 1, 3, 6, tienen que tener una explicación, aunque sea medianamente lógica. Y por ejemplo, 9 significa alta y significativa, se tienen registro de incidencia y pueden ocurrir más de 10 veces al año, o sea que es altamente probable que ocurra, porque no lo están controlando o algo está pasando. ¿Ok? Y después, severidad. Así como tenemos como una descripción de probabilidad 1, 3, 6 y 9, la descripción puede cambiar en función de lo que le pasa a ustedes también, ¿sí? Pero algo hay que poner porque si no, para uno va a ser 1, para el otro va a ser 3, para mí va a ser 6. No tiene que quedar en una sensación, tiene que haber como algo más concreto, ¿sí? Y para la severidad también, 3, 6 y 9, por ejemplo. 3, ¿qué significa? Puede generar malestares que no comprometan la salud sin lesión o enfermedad. O sea, me como un pedacito de pan y me cayó mal, ¿sí? Tenía algo que me hizo mal a mí y me cayó mal, pero es leve, no me pasa nada. 6, en realidad genera lesiones reversibles o enfermedades de resolución rápida que pueden requerir tratamiento médico. Me como un chocolate, por ejemplo, y estaba contaminado, ¿sí? Con salmonela, pero con poca salmonela, no tenía tanta salmonela. Entonces eso me descompone, estoy 5 días en el baño, tengo que consumir algún tipo de antibiótico o algo, y sobrevivo, digamos, ¿no? Es reversible, estamos bien. ¿No le ha pasado? A todo el mundo le ha pasado que ha tenido una ETA, ¿sí? Indigestión, por comer sanguchito de miga, alguna ensalada que está en mal estado. Bueno, ese me va a dar una severidad de 6, por ejemplo. Me puede caer mal, me puede generar algún problema gastrointestinal, dolor de cabeza, además, pero la voy a zafar. Y 9 es un riesgo de muerte. Puede dejar secuelas, puede ser riesgo de muerte, puede ser que deje secuelas irreversibles sobre la salud y efectos a largo plazo, como enfermedades crónicas, ¿sí? Eso generalmente es todo microbiológico. Puede haber Escherichia coli, un montón de cosas que ya han visto, digamos, en manipulación de alimentos. Vuelvo a repetir, esta es una clasificación. Entonces, hay que darle como un significado a esos números, porque si no, cuando yo hago la evaluación, no sé si va a ser 1, si va a ser 3, 6. Entonces, medianamente tiene que estar como colocado eso. Bien. Y fíjense que acá tenemos 2 colores. Uno que es medio más clarito, y después tenemos un rosadita más oscuro. ¿Ok? ¿Por qué es así? La empresa, en este caso la pupa, tiene que decir algo que se llama riesgo significativo. O sea, nosotros tenemos que tener un número a partir del cual vamos a decir que el riesgo es significativo. En este ejemplo, ¿cuál es el punto de corte? O sea, el número que me corta. Ok, encontré esto en internet sobre cuál es el punto de corte, o sea, el número que me corta. ¿Están escuchando eso o no? No. Sí, se escucha. Se escuchó, no sé qué fue. Es Siri, es mi computadora. Ah. A ver, un minutito. ¿Cuál es el punto de corte? ¿Cuál es el número que me dice que es el color rosa? El número más chico en el color rosa, ¿cuál es? El 27. 27. ¿Qué significa eso? Que a partir de 27, ¿sí? Empieza a subir el riesgo. Va a ser un riesgo significativo. O sea que va a ser un riesgo muy importante. ¿Ok? Nosotros lo vamos a dividir en 2. En riesgo que no es significativo y un riesgo que es significativo. ¿Sí? A los riesgos significativos le tenemos que prestar mucha atención. Porque o pueden ocurrir, ¿sí? Con una probabilidad alta, o si ocurren, me puede generar muerte o una enfermedad grave. ¿Entienden? Nosotros tenemos que hacer como una clasificación porque no podemos agarrar todos los peligros. Después lo van a ver un ejemplo. Entonces, sí o sí tenemos que hacer esa clasificación. Entonces, para mí, en este ejemplo, el punto de corte es 27. Todos los que me den de valor de riesgo arriba de 27, los tengo que llamar riesgo significativo. Es importante. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen?
¿Sí? Sí. Bien. Hasta acá estamos entonces. Habíamos visto qué es un peligro, qué es un riesgo, y acá estamos viendo cómo sacamos el nivel de riesgo. O sea, con qué numerito es el nivel de riesgo. ¿Ok? Y a partir de ahí definimos si es significativo o no es significativo. ¿Qué significa significativo? Que es muy importante, o por ahí no es tan importante. Si es no significativo, lo dejamos un ratito de lado para este análisis. Vamos con ejemplo. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer como este cuadrito, así. Primero, el número de peligro que vamos a analizar. Acá fíjense que dice recepción de materia prima. ¿Esto dónde lo vamos a ver? En un cuadrito en el diagrama de flujo que hemos hablado. ¿Se acuerdan? Entonces, el diagrama de flujo a mí lo que me va a hacer es ordenar. Voy a ver recepción de materia prima, ¿no? Y ahí voy a empezar a poner qué peligros están asociados. Por ejemplo, presencia de plagas en el área. ¿En el área de qué? De recepción de materia prima. ¿Sí? O sea, ustedes en su establecimiento, en la casa, en el lugar, por algún lugar entra la materia prima, ¿no? Entonces, en ese lugar, un ejemplo, este es un ejemplo, vuelvo a repetir, puede haber plagas, ¿no? En la recepción. ¿Qué es? Es biológico, ¿sí? Las plagas son biológicos, por eso está acá, presencia de plagas en el área. Nivel aceptable, ¿qué significa? Este peligro, o sea, presencia de plagas, ¿cuál es el nivel aceptable? ¿Podemos dejar que haya un bichito, dos bichitos? Cero. Ausencia, dice, ¿no? En este caso dice, porque va más específico, ausencia de pallets de materias primas o bultos de materias primas. ¿Sí? O bultos de materias primas. Ausencia en esto, en los pallets o en los bultos. Acá le pusieron de probabilidad 3. ¿Sí? Que era la más baja, ¿recuerdan? La probabilidad, no es la más baja, sino la segunda, acá, 3 le pusieron. Y después, severidad. O sea que primero que esté el insecto, y una vez que esté el insecto en el producto, ¿qué me va a causar, digamos, no? De severidad pusieron 3 también. 3 por 3, 9, ¿ok? Me da 9. ¿Y 3 qué era en severidad? O sea, acá, ocurrencia. Digo, efectos, perdón. Acá, baja, pero no despreciable. 3 dice que puede generar malestar, severidad, perdón. ¿Sí? Acá estamos en severidad 3. 3 significa puede generar malestar o no puede comprometer la salud. ¿Sí? Sin lesión o enfermedad. O sea, si está ese bichito, supongamos que pasa ese bichito, termina el alimento, yo me como eso, no me va a generar, digamos, una enfermedad. ¿Sí? El bichito supongo que se cocinó, le pasó algo. O sea, nadie quiere que haya un bichito, pero si pasa ese bichito, por ejemplo, a la galletita o lo que fuera, a lo último no me va a terminar matando. ¿Se entiende? Entonces, por eso me da un valor de 9. Fíjense, 3 por 3, 9. Y después acá hay otro cuadrito que dice justificación. O sea, ¿por qué puse 3 y por qué puse 3? Dice, si consideran este peligro que es significativo o no significativo. 9. No significativo. Muy bien, queda acá arriba, ¿sí? Entonces dice, se considera no significativo porque no hay antecedente, en este caso, ¿no?, de presencia de plagas en pallets ni en transportes. Se considera una probabilidad de 3 debido a que la inspección no se demarcan los pallets para revisar bolsa por bolsa. Es un ejemplo, ¿no? Ahí, en esta empresa, no se desarmaba todo. O sea, entraba el pallet y demás. Entonces, por eso pusieron una probabilidad un poquito más alta, porque por ahí puede haber un bichito entre bolsa y bolsa, ¿se entiende? En cambio, si se desarma, yo voy a revisar bolsa por bolsa, entonces, si detecto algún insecto, va a quedar afuera. ¿Me explico? Vamos con la segunda. Acá te dice que es físico. ¿Qué cosa? Contaminación con material extraño, vidrio, metal, cualquier cosa, a causa de envases dañados. O sea, cuando nosotros recibimos algo, puede ser que el envase esté dañado y pueda contaminar el alimento. ¿Cuál es el nivel aceptable? Ausencia de envases dañados. Esto era para envases, básicamente. Por ejemplo, las personas que hacen conservas, o hacen licores, o hacen mermeladas, tienen envase de vidrio, ¿sí? ¿Sí? Tienen envase de vidrio, entonces
¿qué uno tiene que hacer? Inspeccionar que el envase de vidrio adentro no tenga ningún pedazo de vidrio o lo vaya a limpiar, algo hay que hacer. ¿Sí? Algo hay que hacer porque no hay que usar ese envase directamente así como viene, porque yo no sé qué hace el proveedor. Tengo que tener ciertos recaudos. Entonces, lo que yo espero es que haya ausencia de envases dañados, básicamente. Acá le pone probabilidad 1. Si está dañado y si tiene un pedazo de vidrio, por ejemplo, la severidad es alta, es 9. ¿Sí? Pero aún así la probabilidad es muy baja, porque de todos los envases que yo recibo no hay ningún pedazo de vidrio, no hay nada, etcétera, etcétera, me sigue dando que no es significativo, es 9. Se considera no significativo porque no hay antecedentes de presencia de material extraño. Es un ejemplo. Otro ejemplo es el etiquetado de la materia prima, digamos, ¿no? La materia prima o del producto. En este caso es químico, ¿sí? Dice contaminación cruzada con alérgenos no declarados a causa del etiquetado erróneo. O sea, imagínense que en su planta ustedes tienen productos que tienen alérgenos. Y yo no identifiqué, no estoy etiquetando bien. No estoy diciendo que tiene maní, no estoy diciendo que tiene leche. Eso es un problema de inocuidad. ¿Por qué? Porque va a ir un consumidor, va a comprar su producto y supongamos que esa persona es alérgica al maní. Y en el envase no dice que tiene maní o puede contener maní. Entonces la persona tranquilamente va a comer eso y le va a agarrar, vamos a tener un problema. ¿Sí? Entonces por eso hay que hacer buenas declaraciones. ¿Qué son buenas declaraciones? Hay que cumplir con la ley. Si yo uso maní en el lugar y le voy a tener que poner... puede contener maní. Puede contener, traza no se usa, puede contener maní o derivado de maní. ¿Sí? O contiene maní, si el producto directamente contiene maní. Maní es un ejemplo, tenemos 12 alérgenos o más alimentarios, que hay que ponerlo y rotularlo, porque nosotros somos responsables de que los consumidores estén informados a la hora de consumir algo. ¿Sí? Tenemos que decirle, ojo que esto tiene esto, esto y esto. ¿Me explico? Por eso, fíjense que todo esto tiene relación con un montón de puntos y que hay que tenerlo en cuenta porque es sumamente importante. Bueno, en este ejemplo puso, contaminación cruzada con alérgenos no declarados a causa de etiquetado erróneo, nivel aceptable de ausencia, o sea, no puede haber ningún error en las etiquetas, a eso se refiere. La probabilidad es muy baja, la severidad, si ocurriera, el error es muy alta, ¿sí? Y acá también dice, no hay antecedentes del etiquetado erróneo que implique un riesgo de contaminación cruzada por alérgenos. Estos son ejemplos. Vamos a ver otra cosa. Hicimos la evaluación de las evaluaciones de riesgo, ¿sí? Del peligro. En este caso hacemos la valoración del riesgo. O sea, vamos a evaluar el peligro identificando, digamos, el nivel de riesgo que tiene. Este era un ejemplo. Acá habíamos los ejemplos, ¿sí? Después podemos ver otros más. Y ahora el punto que sí, ahí ven el cursor, sí, ¿no? ¿Ratón? No estoy viendo la presentación. Sí, No se sé si ve. lo- ¿Sí? Ah, no, entonces soy yo. A ver. ¿Están viendo la presentación? Bueno, perfecto. No, capaz que yo hice algún lío, no te estoy viendo, pero a ver, espera, que ya lo voy a... Ahí está, ahora sí. Bien. Yo no la veo. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Bien. Sí, sí. Nosotros con la evaluación del peligro, o sea, vemos el nivel de riesgo que tiene con probabilidad y severidad y sacábamos un número, ¿no? Veíamos si ese número era más grande o más chico del número que nosotros definimos como punto de corte, que en este caso era 27. Si superaba esos 27, lo vamos a llamar riesgo significativo. ¿Sí? Tiene un riesgo significativo. Y después, si era menor a 27, si era igual o mayor a 27, era un riesgo significativo, y si era menor de 27, como estaba acá, era no significativo. Nosotros nos vamos a concentrar en los que son significativos, o sea, mayor o igual a 27. ¿Por qué? Porque esos son los peligros que tienen un nivel de riesgo alto
y que lo tenemos que bajar a ese nivel de riesgo, sí o sí. Y a veces necesitamos un punto crítico de control para poder bajar ese nivel. Hay una herramienta que se llama árbol de decisiones, que una vez que nosotros tenemos listados todos los peligros que van a generar un riesgo significativo, tenemos que pasarlo por este árbol de decisiones, que son preguntas que me van a ayudar a determinar si es un punto crítico de control o no es un punto crítico de control. ¿Ok? Entonces, cuando se saben todos los posibles peligros en el análisis anterior, se establecen los puntos críticos, o sea, las instancias o situaciones donde el peligro es mayor, en los cuales debe haber control constante para lograr una óptima seguridad alimentaria. Esto es para eliminarlo o reducirlo a niveles aceptables. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver el cuadro del árbol de decisiones y después vamos con ejemplo. Ustedes tiren ejemplo y lo vamos a analizar por este lado. ¿Ok? Previo al ponerle el nivel de riesgo. Vamos a ver un ejemplo para esto. Hemos dicho un establecimiento, vamos a suponer un establecimiento que hace galletitas y en ese establecimiento no se usa cofia. ¿Estamos? ¿Me siguen con el ejemplo? No se usa cofia. Y estamos analizando el peligro de pelo en el producto. ¿Ok? ¿Qué valor ustedes le pondrían, digamos, de probabilidad a eso? Alto, medio, no, alto. ¿Sí? ¿Medio o alto? ¿Sí? Alto. Alto porque nadie usa cofia. Sí, sí. Supongamos que sea medio o alto, no importa, cualquiera de los ejemplos. Si vamos con medio, ¿y la severidad cuál es? Baja. Baja porque no provoca muerte ni enfermedad. Ni nada por eso. Enfermedades. Va a ser baja, ¿sí? Solo es desfavorable. Y dijimos que era alta la probabilidad. Me da 27, me dice que es significativo. ¿Sí? Ojo con esto, esto es significativo. Y si es significativo, vamos a tener que pasarlo por el árbol de decisiones. Si no es significativo, lo dejamos ahí. Si le hubiésemos puesto 6, por ejemplo, alta, media, me iba a quedar acá y ya quedaba ahí. Pero bueno, supongamos que somos más estrictos y decimos sí, es alta probabilidad de que haya pelo porque no están usando cofia, muchachos. Recuerden una cosita, que previo a esto, ¿qué tenían que estar? Los prerequisitos, las buenas prácticas de manufactura tienen que estar. Entonces esa situación no debería existir, no debería haber una empresa de alimentos que hace galletita y que no usen cofia, digamos, ¿no? Porque es algo como básico. ¿Sí? Pero bueno, yo doy el ejemplo, el contraejemplo para que se entienda. Si usan cofia, y ya la probabilidad me va a dar baja o ahí nomás, ¿sí? Entonces ya no va a ser significativo. ¿Me explico? Consulta, perdón, justo te saqué la palabra. Este ejemplo, por ejemplo, del cabello, ¿es para una mesa o una pupa como nosotros? Porque se supone que si es en una empresa, todos los elementos los tienen. En cambio, en una pupa, eventualmente o se te puede romper o la perdiste. Y entonces como que... Muy trucho mi pregunta, pero bueno. Le compran 2, 3 copias y si se rompe una, se tienen que usar otra, digamos. Entonces así, es un ejemplo que estoy dando. ¿Sí? Después me consultan. Pero síganme en el ejemplo. Igualmente, a ver, hay cosas que son costosas, pero tener la protección del cabello, digamos que es de lo que podemos todos hacerlo hasta en casa. Eso no tenemos excusa porque hay muchas formas de proteger que no caiga cabello. No, sí, por supuesto. Yo lo que consultaba era cuán severo era. Pues de última no tenés cofia, tenés un gorrito, tenés un pañuelo, sí, sé que con elementos lo podés hacer, pero lo que quería saber era la rigurosidad del ejemplo. No, en el ejemplo es un ejemplo, es para jugar un poco con estos números nada más, ¿sí? Todas las empresas deben proteger, digamos, el cabello, porque, digamos, es algo como muy básico. Fíjense que cuando arrancamos la presentación dije, para hacer esto tenemos que tener mínimamente estas cosas controladas. Buenas prácticas, limpieza, control de plaga y bueno, algunas cuestiones más, digamos, ¿no? Pero aún así, supongamos que eso no lo tengamos, entonces por eso la probabilidad es alta, yo no estoy usando cofia, no es muy buen ejemplo, pero para que se pueda comprender, vamos con otro ejemplo.
Supongamos que sea 27, entonces, ¿no? Porque la severidad es muy baja, pero la probabilidad es alta. Entonces, como me da que es significativo, porque me dan el color rosadito, es mayor a 27, voy a acá, al análisis del árbol de decisiones. Dice, ¿existen preventivas de control, medidas preventivas de control? ¿Cuál sería la medida preventiva de control para evitar que el pelo llegue al producto? La cofia. La cofia. En este caso, ¿existe o no existe? No. No, no existe. Bajamos, entonces, ¿sí? Fíjense, no. ¿Es necesario el control en esta fase para asegurar la inocuidad? Sí. Sí. ¿Qué me dice? Modificar la fase del proceso o Claro. producto. O sea, vuelvo. O sea, usa cofia, me está diciendo, ¿sí? ¿Entienden? Sí, entiendo. ¿Entienden todos eso? Yo analicé la situación que no tengo cofia. ¿Existen medidas preventivas? No, no existen porque no estoy usando cofia. ¿Es necesario en estas fases para asegurar la inocuidad? Sí, es fácil. Entonces tengo que usar cofia, me dicen. ¿Ok? Entonces, esto me ayuda a poder analizar todo. Vamos con otro ejemplo. A ver, otro ejemplo, ¿qué puede ser? pH. Vamos a hacer un ejemplo. Para mermeladas. Para mermeladas, nosotros, para que sea una mermelada y que no me genere hongos y no haya ningún tipo de contaminación, los grados Brix, que son la concentración de azúcar, tienen que ser 65, ¿sí? Y el pH tiene que estar por debajo de 4,5, ¿sí? Digamos, esas son las características de una mermelada para que no me genere hongos y tenga una vida útil, digamos, considerable, de 1 año, dependiendo del proceso que llevemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la presencia de hongos en el producto. ¿Dale? ¿Vamos con esa? Ese sería el peligro. Presencia de hongos con el... Vamos acá. Presencia de hongos en el producto. Esto es... Siempre este análisis que está acá, severidad y probabilidad, esto es algo muy importante, se tiene que pensar sin tener ningún control sobre el proceso. Sin tener ningún control, porque si yo pongo algún control, esto me va a bajar. Es como que si yo no tengo controles en el proceso. En este caso yo no estoy controlando el pH, no estoy controlando los grados Brix. Entonces, el proceso se genera, por supuesto, la mermelada va a salir, pero no tengo control sobre eso. Entonces, por ahí, supongamos que la probabilidad de que haya hongos en ese caso también sea media, sea un valor de 6, y la severidad, si hay hongos, poner que sea media, que me dé 36. Me da significativo. Entonces voy acá. ¿Existen medidas preventivas de control para esto? Para la mermelada, o sea, para que no haya hongos. Sí. Formulación y demás, ¿no? ¿Ha sido específicamente concebida la fase para eliminar, por ejemplo, pH, ¿no? Eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que produzca el peligro? O sea, ¿el control de pH es necesario para esto? Sí. Entonces, ese va a ser, por ejemplo, un punto crítico de control. O sea, para la mermelada, el pH seguro sea algo que tenemos que controlar. Porque si no lo controlamos, digamos, va a haber algún tipo de problema. Fundamental. El control de pH. Así es, fundamental. Y grados Brix también, ¿no? Ambas cosas. Bueno, vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Un pedazo de metal, ¿sí? Escuchen, un pedazo de metal en una galletita. ¿Sí? Que viene del proceso de una máquina que se desuelda algo, se rompe. ¿Sí? Y nosotros no tenemos, o sea, somos una pupa, no tenemos un detector de metal, ¿no? Y aún así, aunque lo tuviéramos, ¿qué dijimos? No vamos a poner en el análisis algún control. O sea, supongamos que soy una pupa y no tengo un detector de metales. Entonces, el nivel de que me vaya un pedazo de metal puede ser muy severo, ¿sí? Si alguien se come un pedazo de metal, por ahí hasta te puede matar. ¿Sí? Supera los 7 milímetros de tamaño. Hay estudios que dicen si supera 7 milímetros... Alfajores, tiene dulce de leche. Estamos, o en la masa, o sea, yo tengo una amasadora que está soldada y en algún momento se desprende un pedazo o un tornillo o lo que fuera y termina y yo no me doy cuenta. Digamos, ¿no? Ahora vamos a analizar esa situación, no me doy cuenta.
Entonces va a terminar en la masa. Y alguien se lo va a terminar comiendo y yo no me voy a dar cuenta de eso. Entonces, la severidad es alta. La probabilidad, bueno, hay que ver qué tipo de maquinaria tengo, si me va a desprender, si puede desprender, si no puede desprender. Supongo que sea bastante elevada, me da 54. Voy a tener un peligro muy significativo ahí por contaminación de metal, ¿sí? ¿Existen medidas preventivas para esto? Yo estoy en el último proceso, ¿sí? O sea, yo hago todo el producto, no tengo ningún tipo de control. ¿Es necesario un control en esta fase para asegurar una incognidad? Sí. Y no, porque es muy improbable. No sé. Entonces, si es poco probable, yo le haya puesto 6, no corresponde. Claro. ¿Sí? Por eso, no hay que justificar algo que después nosotros ya partimos de la base que era significativo. Entonces, sí tiene que tener el control. Bien, ahí debería haber un control. Ahora lo discutimos, digamos, este es un ejemplo, voy a repetir. Perdón, estoy yendo para cualquier lado. Una pregunta, la cáscara de huevos, por ejemplo, en un amasado, en un batido, ¿es contaminación? Es contaminación física. Contaminación física. Y los huevos, por ejemplo, ¿hay que refrigerarlo o directamente podemos dejarlo sobre una mesada o cuando compramos, o sea, yo compro por cajón de huevos? Lo ideal sería refrigerar, lo ideal sería saber cuánto tiene ese huevo, porque generalmente el huevo está en la temperatura ambiente, pero hay que ver del proveedor qué rotación tiene eso, porque si es un huevo viejo y le va a quedar poca vida útil, hay que refrigerarlo, ¿no? Pero también hay que ver si vos comprás mucho, si la rotación es rápida o no, tampoco, ¿no? Si comprás eso y te dura 2 meses, o en muy poco tiempo vos lo sacás. Hay muchas cosas ahí para analizar. Lo ideal es refrigerarlo, pero si tiene mucha rotación, no, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos con esto. No me quiero explayar mucho, pero vamos con otro ejemplo, a ver qué podría llegar a ser. Vamos con la leche. ¿De esto? Por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo para poder analizar esto. En conservas cárnicas. Bueno, conservas cárnicas. ¿Qué vamos a analizar de conservas cárnicas? Una bondiola. Tiene que tener 75% de humedad, tiene que estar a cierta temperatura. Y no podemos elaborar productos cárnicos. No. ¿Por qué no podemos probar? Porque somos pupas. Pupas, no, bueno, pero yo son muy peligrosos. Son de alto riesgo, porque ahí tiene que haber otro tipo de control. Yo no sé si, a ver quién está hablando. Perdón, yo, Ana Patricia Silva. No, Ricardo. Yo no sé si pero no, yo tiraba una por decir. Un ejemplo. Para poner un ejemplo. Yo hago conservas en frasco. Está bien, bueno. Ojo con eso, Ojo con eso, porque ahí tiene que haber otro tipo de control, porque puede estar el Clostridium, tiene que haber una esterilización de tipo industrial, hay un montón de cosas que hay que tener mucho ojo con eso, porque tienen que haber controles ahí, sí o sí. Eso, las pupas se refiere a productos, por eso está pensado, ¿no? Está pensado para productos que uno podría llegar hasta hacer en su casa, básicamente, que son de bajo riesgo. Es un ejemplo, digamos, medio controversial. Hay que tener cuidado, hasta dónde se puede. En mi caso, entonces, por ejemplo, los picles. Yo hago picles o conservas así, de manera artesanal. Sí. Sí, pero control de pH. Esos son no cárnicos. Claro, bueno, yo tiré eso porque por el tema de la humedad, decía yo. Para ver. ¿Cuál es el ejemplo? No sé. No sé cuál es. No, decía. No, ahora se me ocurre. Se me ocurre la cocción del alimento. Se me ocurre tipo de cocción. Bueno. Básicamente. Vamos con otro ejemplo. La leche, que yo hablamos, así sacamos eso, ¿no? Leche pasteurizada. La pasteurización, estoy analizando, ¿sí? El proceso de pasteurización, recuerden que eso me eliminaba a mí los patógenos. O sea, vamos con esa, pasteurización. ¿Existen medidas preventivas para el control? Sí, la pasteurización propiamente dicha. ¿Ha sido específicamente concebida esta fase? O sea, la pasteurización para eliminar o reducir a un nivel aceptable la
probabilidad de que se produzca un peligro? Sí, porque ha sido a propósito. O sea, si no tuviese este peligro, o sea, los microorganismos, no hace falta pausterizar. ¿Entiendes? Pero se sabe que pueden estar presentes, por eso hay que generar la pasteurización. Entonces, fue específicamente concebido. Entonces, sí. ¿Qué me lleva? Que es un punto crítico de control. Después, ustedes van a ir viendo y van a ver estos ejemplos. Vamos con todas las preguntas. ¿Existen medidas preventivas? ¿Sí o no? La pregunta 2 es, ¿ha sido específicamente, o sea, ¿se pensó exclusivamente para eliminar el peligro que estoy analizando? ¿Sí o no? Supongamos que no. ¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados en niveles superiores? O sea, niveles más adelante. ¿Se puede contaminar el producto? No. Si no se puede contaminar, ese punto que no es. Si se puede contaminar, tengo que seguir a la cuarta pregunta. ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable la posibilidad de que se produzca en la fase posterior? No. Entonces, el punto que yo estoy analizando es un punto crítico, porque no voy a tener otro punto adelante. Generalmente, ese punto crítico son cocciones, son situaciones de temperatura de más que van a eliminar el peligro. Realmente son microbiológicos, ¿sí? Pero en nuestro caso, para las pupas, generalmente es más físico, es más químico, también puede haber microbiológico, pero no sé si es poco probable porque justamente a las pupas se las autoriza para que generen o produzcan alimentos de bajo riesgo, que no deberían tener altas probabilidades de que haya una contaminación microbiológica. ¿Sí? Pero bueno, repasemos un poquito. Una vez que nosotros hicimos este análisis, ¿sí? O sea, identificamos todos los peligros, hicimos la evaluación del riesgo, sacamos cuáles son significativos y después lo pasamos por el árbol. Acá me dice si es un PCC o no es un PCC. ¿Sí? Este es el resumen. Identifico el peligro, hago la evaluación del riesgo. El punto de corte en este ejercicio era 27. El peligro que supere 27 o igual a 27 va a ser significativo. Voy al árbol de decisión y saco si es PCC. Ese es todo el procedimiento que estuvimos pensando y haciendo hasta ahora. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí, sí, sí. Una vez que hicimos esto, hay que establecer como, acá dice, ¿no? Los límites críticos para cada PCC. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde yo puedo permitir cierta contaminación, digamos, en ese punto? Dice, un límite crítico es un valor mínimo o máximo que proporciona una prevención, eliminación o reducción fiable de un peligro. Si se trata de una reducción, la reducción es a un nivel aceptable. ¿Sí? Hay muchos de los peligros, casi siempre vamos a decir ausencia, o sea, no quiero ese peligro. Pero a veces hay alimentos que pueden contener cierta cantidad, pero que no me van a generar enfermedad a mí, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que todos los alimentos van a tener residuos de pesticidas, residuos de herbicidas, algo va a tener. Sí o sí, si yo agarro, por ejemplo, algún producto que ustedes hacen y lo mando a analizar, y pesticida va a tener algún herbicida, puede tener alguna hormona también, algo va a tener. Pero esa cantidad es tan mínima, es tan poquita, que no me va a generar enfermedad a mí. ¿Sí? Entonces, en el análisis de peligro yo puedo decir pesticidas. ¿Sí? No puedo poner ausencia, porque en realidad no va a tener ausencia. Va a tener un nivel determinado. Hay que ir a la ley y decir, bueno, menor a tanto, por ejemplo. No quiero expandirme en esto porque no vamos a hacer ese análisis tan profundo para las pupas. Pero sí es importante saber que hay un límite, que a veces ese límite no es ausencia, puede permitirse algo, ¿sí? Pero siempre hay que basarse en la ley, en este caso. Para cada punto crítico se establecen los límites que regulan si está dentro de control o fuera de control, si se acepta o se rechaza. Para eso se establecen parámetros de medición como temperatura, o un simple análisis sensorial, gusto, aroma, tacto, que permitirán tomar una decisión. Fíjense en esto, es un gráfico en donde, por ejemplo, yo tengo pH, ¿no? Que hay que controlar. Es algo importantísimo, un PCC, el pH. Este es el límite operativo que yo tengo. Voy midiendo la mermelada, más o menos me va diciendo, este es el pH promedio, digamos, ¿no? Y este es el crítico.
Acá supongamos que la mermelada no puede tener un pH más alto que 3,5. Acá sería 3,5. Porque si yo bajo 3,5, esto está al revés, ¿no? El pH más alto estaría acá. O sea, 3,5 está acá, y después los pH más altos están de este lado. 4,5, 5, o sea, mientras más alto sea, es mucho más riesgoso. Pero el límite es 3,5. Y mi operativo es 3, supongamos, ¿no? Yo mido, tengo un pH un poquito más bajo, después tengo un pH de 3, después tengo un pH de 2,5, después tengo un pH de 3,2, 3,3, 3,4, me estoy acercando, ¿sí? Después vuelvo a bajar el pH, estas son todas mediciones, hasta que acá me da pH 3, 3,2, 3,4, 3,5, 3,5, llegué, 3,6. ¿Sí? Vieron que ahí yo superé ese valor. El max, digamos, el valor mínimo que podía tener, máximo que podía tener era 3,5. Pero en este caso yo lo superé. Antes de esto, cuando yo veo que el pH me está bajando, tengo que hacer algo, un ajuste de proceso. Ponerle más ácido cítrico, ponerle más jugo de limón, algo le tengo que hacer para que el pH vuelva a bajar. Pero si yo supero ese nivel, tengo que hacer una medida correctiva. O sea, tengo que volver el proceso para atrás, ponerle más limón, hacer algo y volver a medir. No me puede pasar este límite. No puede salir una mermelada con un pH superior a 3,5 porque yo sé que después voy a tener problemas con hongos, por ejemplo. No sé si me explico. Entonces, para cada PCC tenemos que tener un nivel, sí o sí, un límite crítico. O sea que ese límite no se puede superar. Si se supera eso, algo tengo que hacer. Una medida correctiva se llama. No puedo sacar esa mermelada al mercado, ¿sí? Si tiene un pH de 4, 4,5, 5, 6. Imagínense eso, no va a durar nada en el frasco. ¿Me explico? Lo importante acá es que los límites críticos tienen que ser medibles. ¿Sí? Lo importante es que lo podamos medir, ya sea no solamente por temperatura, pH, algo yo tengo que medir, porque también puede ser gusto, puede ser aroma, pero tiene que haber una medición, porque si no yo no sé si lo tengo bajo control o no. ¿Entienden? ¿Vamos por ahí? ¿Más o menos? No sé si quieren que vuelva a No, ¿Se explicar. entiende? ¿Quieren que le explique de vuelta esto? Nosotros tenemos como un límite, sí o sí no podemos superar ese valor. En el ejemplo que yo le decía, era un pH 3,5. No puede haber un pH más alto a 3,5. Pero mi proceso va fluctuando. Cuando uno va midiendo el pH, no siempre me da igual. Lo importante es que yo no supere, ¿sí?, ese 3,5, porque si supera ese 3,5 vamos a tener problemas. Es un ejemplo lo que estoy diciendo, ¿sí? Tenemos que identificar en nuestro proceso cuáles son la criticidad, ¿sí? Por ejemplo, una galletita puede ser la cocción. Entonces la cocción va a ser 10 minutos a tal temperatura, no sé, un ejemplo. Porque si yo la saco antes, la galletita me va a salir más húmeda. Entonces después va a tener olor a húmedo en el tiempo, ¿no? Se va a enranciar, puede generarse hongos también. Entonces siempre tengo que tener como parámetros de proceso controlados. Eso es importantísimo. Tenemos que identificarlo, escribirlo y respetarlo, ¿no? Bien. Después, establecer los requisitos para el seguimiento del PCC. Esto es importante. Nosotros ya identificamos cuál es el PCC. Ya identificamos cuál es el límite crítico. ¿Sí? O sea, el numerito que me dice, hasta acá estamos bien, de acá no estamos tan bien. Después hay que establecer los requisitos para seguir el PCC. ¿Qué significa esto? Los requisitos de supervisión deben ser eficaces, o sea, los que vayan a supervisar, o sea, ustedes que van a controlar, tienen que controlar cada cierto tiempo esto. El pH, por ejemplo, me imagino que no lo deben medir en todas las mermeladas. ¿Sí? Porque se lo harán por batch. Digo mermelada por un ejemplo, pero pueden ser galletitas, pueden ser licores. Algo tiene que controlar. Eso es lo que se establecen como requisitos. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? El sistema de seguimiento debe constituir en información documentada, incluyendo. Tenemos que tener registros nosotros. ¿Cuándo medimos? ¿Qué lote medimos? ¿Cuánto midió el pH? Por ejemplo, ¿no?
las medidas u observaciones que proporcionan resultados dentro de un periodo de tiempo adecuado, ¿no? O sea, lo hago cada producción, cada batch. Entonces yo me aseguro que todas las mermeladas salgan con el pH correcto. Los métodos de seguimiento de dispositivo utilizado. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy midiendo? ¿Con qué estoy midiendo? Con un pHímetro. Bueno, a ver, ese pHímetro que tiene que funcionar, cada cierto tiempo hay que calibrarlo para que no me mida cualquier cosa. La frecuencia de seguimiento, de lo que yo le decía, por batch, los resultados del seguimiento. O sea, analizar eso, cómo me está dando en el tiempo. El método y la frecuencia de seguimiento deben ser capaces de detectar oportunamente toda falla para permanecer dentro de los límites críticos de manera que permita el aislamiento y la evolución del producto. O sea, yo tengo que asegurar que siempre me mantenga bajo control. ¿Sí? Por eso el HACCP era sumamente importante en el ejemplo que yo le decía de los astronautas, porque todos los productos sabíamos que no estaban contaminados. 100% de los productos sabíamos que no estaban contaminados. Bueno, la intención de esto es que toda la producción no tenga la contaminación que nosotros decimos que no vaya a tener. No solamente una parte. Por eso el seguimiento es importantísimo. Cada cuánto voy a medir, qué es lo que voy a medir y demás. Y en el caso de que en el seguimiento ocurra esto, que yo me vaya de ese límite crítico, voy a tener que poner acciones correctivas. ¿Qué son acciones correctivas? ¿Qué es lo que hice cuando me pasó eso? Volví el batch para atrás, me puse masa acidificante, la galletita la cociné de vuelta, no la cociné, un montón de cuestiones que tenemos que dejar asentado, la no conformidad. Entonces, dejar asentado. ¿Qué hice en ese momento? Para llevar todo un registro. Recuerde que para la autoridad sanitaria, para nosotros mismos, lo importante que son los papeles. Tenemos que dejar registro, porque si tenemos una inspección, después nos van a decir, a ver, ¿dónde dejaste registrado los pH? Y si no lo anotamos en ningún lado, no tenemos forma de mostrárselo. Y no va a servir a nosotros para nuestra tranquilidad, no es solamente para la autoridad sanitaria. Tenemos que tener registro, como sea, en un papel, pero en algún lugar tenemos que tener registrado lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, cuando venga una persona a inspeccionar además, nosotros le sacamos el cuaderno, le sacamos el papel, lo que fuera, mirá todo lo que estamos midiendo, buenísimo. Entonces, la autoridad sanitaria se queda tranquilo de que las cosas se están haciendo bien dentro de todo. ¿Me explico? Esto es importantísimo. Entonces hay que registrar. ¿Bien? Bien, sigamos. Bueno. Gustavo, una cosita con respecto a esto, que en el caso de las pupas que tienen una habilitación anual, bueno, cuando tuvimos la primera charla que participaron las autoridades del MDA, justamente decían que, bueno, por ahí en la primera había un poco de flexibilidad, pero que progresivamente se iban a empezar a exigir con más detalle, digamos, o sobre este tipo de aspectos, que bueno, empieza a haber implementación de los registros, que generalmente, aparentemente, es en lo que más se encuentran falencias, ¿no? Sí, por eso también lo resalto, y Mónica muy bien también en el comentario, de que ustedes tienen que dejar registro, ya sea como sea, pero tienen que dejar registro. Si miden pH, tienen que decir qué lote están midiendo, a qué hora lo midieron, quién lo midió, y una firma. Y así tener un cuadernito o tener un registro en papel, en computador, que lo vayan haciendo. Sí. Tengo una consulta. ¿Ese registro puede ser un registro que lo hagas en una planilla de Excel? Por supuesto. Por si es válido, ¿no te lo pueden objetar? Es válido, es válido. Te comento porque una vez lo objetaron, como diciendo que el que nos auditó, como que no era que eso podía ser manipulable, etcétera. Cualquier registro puede ser manipulable, ¿sí? Esto es la verdad. Yo un día anterior imprimo las cosas, empiezo a escribir y demás. Por ahí, cuando uno habilita, si vos no tenés la computadora, ahí estás haciendo las cosas y estás escribiendo en el momento, digamos, es como, te van a creer más, si querés llamarlo de esa manera, que vos lo tengas en papel, porque generalmente el papel vos lo podés llevar a la producción y estar anotando, ¿sí? Pero bueno, si es digital, vos tenés que demostrar cómo no vas a manipular eso, digamos, ¿no? Cómo no lo vas a manipular.
Pero bueno, depende mucho de la persona que vaya también. Yo recomendaría llevarlo en papel, pero bueno, si lo llevan digital tienen que demostrar eso, que lo llevan digitalmente. Bueno, gracias. De nada. Yo hago una consulta. Sí. Yo, por ejemplo, lo llevo todo en papel, porque un día lo iba a pasar al Excel, pero nunca hice tiempo, entonces lo sigo teniendo en papel. No tengo anotado, por ejemplo, yo tengo anotado la fecha en la que lo hice, la fecha de vencimiento que va a tener esa mermelada, los ingredientes, en cantidades, cuántos frascos me salieron, los grados Brix y el pH, pero no pongo horario. Está bien, perfecto, es un lote. Ah, bien, bien. Sí, son todas formas, cada uno arma su registro. Lo ideal es que vos, en este caso, demuestres que medís una sola vez y que es un batch, porque por ahí son diferentes batch, deberías medir todos los batch, por eso la hora, ¿sí? O batch 1, batch 2, batch 3, no sé, lo que quieras. Claro, yo mido por olla, por ejemplo, en las ollas que trabajo, no trabajo más de 3 kilos, y por cada tanda hago la medición. Perfecto. Entonces tiene que haber una medición por olla, ¿entienden? Claro. ¿No? Está bien. Ahí le pondrás batch 1, batch 2 o la hora de uno u otro watch, no sé lo que quieras. Gracias. No, por favor. Bien, les voy a presentar la actividad y después me consultan. Dale, vamos con esto. Esto es para que ustedes lo hagan. Yo puse el ejemplo de la mermelada acá, pero vamos a cambiar en función del producto que ustedes hagan, para que a ustedes les sirva, ¿ok? La actividad que yo propongo es esta. Pensemos que somos productores, ¿sí? Y acá, donde dice mermelada de durazno, ahí van a poner uno de sus productos. Y si quieren hacerlo con mermelada de durazno, buenísimo. Si no, lo mismo, digamos, ¿no? Si uno hace pan, pondrá pan. Si uno hace galletitas, si uno hace licor, hace licor, lo que fuera, ¿sí? Tratemos de que el producto sea lo que está permitido por una pupa, ¿no? Porque si no, el análisis va a ser más difícil. Y estamos implementando un sistema HACCP, lo que estamos viendo ahora. Por lo cual, ¿podrán apagar el micrófono por ahí? ¿Por qué? Bueno, ¿escuchan todos? Sí. Entonces, tenemos que hacer el sistema HACCP, y lo cual tenemos que hacer lo siguiente: describir el producto, hacer el diagrama de flujo de elaboración del producto que nosotros elijamos y hacer el análisis de riesgo. ¿Sí? Y en base a eso me tienen que decir si identificaron un punto crítico de control o no identificaron ninguno. A ver, en un proceso puede haber PCC como no puede haberlos, ¿eh? Eso es importante saberlo también. No es que todos los procesos tienen puntos críticos de control. Y a veces hay procesos que tienen más de uno. Pueden ser 2, 3, 4, 7, pueden ser un montón de PCC. Pero bueno, tenemos diferentes, ¿no? Estos son procesos simples, hay que ver si tenemos PCC o no tenemos PCC. Pero aún así, aunque no tengamos PCC, nosotros tenemos que hacer todo lo que les comenté para demostrar a la autoridad sanitaria que nosotros primero conocemos del tema, hicimos el análisis y no tenemos PCC. Pero tiene que estar escrito eso. Porque uno puede decir, bueno, sí hice todo el análisis, no tengo PCC. Bueno, ¿dónde está el análisis? Bueno, hay que mostrarle algo. El listado de todos los peligros que hicimos, el diagrama de flujo, la evaluación del riesgo, todo lo que un poco ya estuvimos viendo en la clase. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, para la próxima es un ejercicio, no lo vamos a corregir al ejercicio, tranquilos, no lo tienen que entregar al ejercicio, sino que es para ayudarlos a ustedes. Ustedes hagan esto, yo después esta resolución se las voy a mandar, ¿sí? Con este ejercicio de mermelada de durazno. Pero háganlo, porque la próxima clase vamos a ver un poquitito de teoría, pero después es importante que ustedes se saquen dudas sobre todo lo que hemos visto, aplicados a su producto. Así ya le podemos dar un empujón para casi tenerlo. ¿Me explico? Sí, perfecto. ¿Estamos todos?
Sí, perfecto. ¿Se entendió? clarísimo. Sí, descripción de producto. ¿Qué voy a hacer? Vamos a descripción de producto, acá. Descripción de producto. Todo esto. ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es la estructura? ¿Sí? Todo lo que saben ahí. Después, ¿qué le pedí? Perdón. Hacer el diagrama de flujo. Van a tener que hacer el diagrama de flujo del proceso. O sea, recepción de materia prima, ¿sí? Dosificación, bueno, todo lo que ustedes hacen. Envasado y demás. Y después tienen que hacer el análisis de peligro. ¿Qué van a hacer? Van a listar, van a hacer esto, ¿no? Van a poner un cuadro, van a decir si el peligro que van a analizar es biológico o físico, cuál es el nivel aceptable, el nivel de probabilidad, si quieren pueden usar este cuadro, o hacer un cuadro más simple, no hay ningún problema. Y después poner la probabilidad por la severidad, el valor. En base a eso, tienen que decirme si es significativo o no es significativo, y en el caso de que sea significativo, tienen que ir al árbol de decisiones para saber si hay un PCC o no. Si ustedes determinan que no hay ningún peligro significativo, y no van a tener ningún PCC, porque solamente los peligros con riesgo significativo van a pasar por el árbol de decisiones, que es que me va a entregar si es un PCC o no. ¿Okay? Pero bueno, yo los invito a que, en base a la presentación, que ahora, no sé, Mónica, se la mandamos entre hoy y mañana, pasado, puedan hacer todo el análisis, y la clase que viene vamos a tener un poquito de teoría, pero después a mí me gustaría que me vayan presentando, o me vayan contando un poco lo que estuvieron haciendo. Esa creo que es un poco la dinámica, y la que quiero llevar a cabo para poder ayudarlos, ¿sí? No va a ser un asesoramiento del todo, porque se necesita tiempo, pero por lo menos para guiarlos, ¿sí? Que quiero que les quede esas herramientas, porque es mucha información lo que les dije hoy, traté de resumírselo, pero es importante llevarlo a la práctica, ¿ok? Tal vez, Gustavo, se me ocurre ahora mientras estaba escuchando, digo, como hay varias pupas que elaboran los mismos productos, y yo sé que ya hay algún nivel de intercambio entre ellos, también sería interesante por ahí que se agrupen, ¿no? Si se conocen, varios que hacen cerveza, por ejemplo, o algunos que hacen mermelada, total se puede hacer la actividad por Zoom, y bueno, capaz que sea más enriquecedor, digo, pero bueno, eso va en ustedes, en las ganas que tengan de hacerlo así. A mí se me ocurre que podría ser interesante. Súper interesante, Mónica. Si se juntan y si pueden tener esa oportunidad, van a tener diferentes puntos de vista, van a poder trabajarlo y van a tenerlo más avanzado. Pero si no es así, yo los invito a que cada uno piense, que haga este cuadrito. O sea, la presentación la puse bastante texto y puse ejemplos como para que uno lo pueda ir armando en función de la presentación. Bien. Nosotros vamos a estarles pasando el video lo antes posible. Justamente en lo posible mañana se lo subimos. Bueno, ya están en el chat comunicándose, así que mientras estamos mientras siga abierta la reunión, pueden hacer las redes también. Bien, ahí se van pasando entonces los datos y demás, no hay problema. Hay de todo, Un poco. Sí, cerveza, tenemos para deshidratados. Para todos los gustos. Bueno, qué bueno, la verdad. Si alguien no produce, porque también hay algunas personas por ahí que hacen las capacitaciones porque dan clases, ¿viste? O alguna cuestión así, también pueden elegir algún producto de interés. O sea, decimos los que producen, está bueno que se junten, pero si no, eligen o usan el ejemplo que daba Gustavo, la mermelada. Me parece que le voy a contactar a Max Demian. Después hablamos, Max. ¿Qué hace Max? No vi. Whisky. Bueno, también una cuestión a destacar, cuando nosotros hablamos de productos de bajo riesgo, los productos de bajo riesgo son de bajo riesgo en cuanto y en tanto se respeten ciertas cuestiones en la elaboración, ¿no es cierto? Porque hasta una
un producto que tiene alcohol, si por ahí la cantidad de alcohol no está controlada y está por debajo del valor necesario como para disminuir los riesgos, también se puede transformar en un producto de riesgo. O si yo un producto, un panificado, me queda con demasiada humedad, bueno, voy a tener más riesgos de que se me contamine o que tenga otro tipo de problema. Entonces, digo, también esto del bajo riesgo o de productos con menor riesgo, también tenemos que tener muchísimos cuidados, ¿no? En principio nos vemos entonces el martes que viene en el mismo horario para la segunda clase del curso. Un gusto como siempre. Que tengan buena semana. Bueno, hasta el martes. A todos. Muchas Buenas gracias, semanas. muy linda. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Chau, chau.